En el departamento del Huila, aquí en Colombia, existen unas montañas bien bonitas adornadas con cultivos de café por todos lados, preciosos. Entre todos estos cafetales se encuentra una experiencia de hospedaje única aquí en la finca palestina. Son estos glamping en forma de esferas en medio de cafetales. Imagínate despertar cada mañana rodeada de exuberante vegetación y con el aroma a café. Eso sí, también tienes la oportunidad de divertirte con tus familiares y amigos en estas burbujas inflables. Aquí les muestro un pedacito del Huila. Buenos días, preciosos. Les cuento que anoche nos quedamos en unos glampingcitos en medio de un cultivo de café. Estamos de aquí en la finca palestina, a unos 30 minutos más o menos de Garzón. Es la primera vez que me quedo en un glamping en el Huila. Y por donde tú ves, preciosos, por todos los lados hay café en sus montañas. Estamos por allá 1500 metros sobre el nivel del mar. Mírense nada más, allá al fondo está la represa y después de la represa hay 2 municipios más. Ver tantas finquitas campesinas, finquitas huilenses, llenísimas de matas de café. Creo que este paisaje es muy único de aquí, de este departamento. Y por allá al fondo está el nevado del Huila. Y las montañas son hermosas, a pesar de que no son tan tupidas de árboles, se ven así súper lindas, muy bien demarcadas y así una lineacita que hace que uno se sienta, no sé, yo me siento muy feliz porque no soy acostumbrada a ver estos paisajes. Y esa belleza que ustedes ven aquí a mis espaldas es el glamping en el que dormimos, rodeados de muchos cultivos de café. El glamping en los cafetales del Huila es una experiencia que combina tanto la naturaleza como la pasión por el café y un alojamiento exclusivo. En Caquetá obviamente los paisajes son más amazónicos, más llenitos de árboles, y por acá tú ves solamente o cultivos de plátano o cultivos de café. Este paisaje de la represa me parece espectacular, esas montañas espectaculares, aunque cada departamento tiene lo suyo definitivamente. Miren en esto, en una hojita de plátano, por aquí unos pataconcitos con hogao, qué rico. Por aquí una arepita, por aquí un pedacito de cuajada, agua panelita. Aquí estamos con don Oscar, el dueño de este hermoso emprendimiento. Empezaba la parte más sabrosa de esta finca, que era chocarnos y empujarnos. Pero antes de eso... Precioso, de algo que quiero comentarles es que mi amiguita Diana es guía de turismo profesional. Hace muchas rutas en Caquetá y en el Huila. Para los que quieran, aquí les dejo el Instagram de ella para que la contacten, hagan sus paquetes turísticos con ella. Ella hace la guianza y... Los espero entonces para que me sigan y puedan acompañarnos en alguna de las rutas que vamos a sacar próximamente. Bueno, ahora sí trataríamos de meternos en estas bolas inflables, preciosos. Yo me quedo acá como muy apretada y aquí como se para uno. Arrodillada. ¡Ay, hijo de puta! Arrodíllese. Acá queda uno muy apretado. ¿Cómo se siente? Apretada, eso entró pero ¿Hacía duro. días que no la apretaba? No, hace rato, uy no. Si buscas una experiencia llena de risas, competencias amistosas y la oportunidad de disfrutar con la naturaleza en este entorno hermosísimo, no puedes dejar pasar la experiencia de disfrutar Bubble Ball en las montañas huilenses. Preciosos, indudablemente la actividad es de mucha risa, mucha adrenalina, pero sí es bastante agitador, pero se siente muy bacano. La recocha, la adrenalina que se genera ahí es muy buena. Creo que yo lo haría una sola vez, ya no quiero hacer más veces. Esa es una de las actividades súper chéveres para hacer aquí en la finca La Palestina, y eso me parece súper bacano que tengan este tipo de cosas por acá tan arriba de la montaña. Entonces estás alrededor de puras matas de plátano, de café, y estás en eso, jugando con esas pelotas infladas. Y bueno, preciosos, así terminamos este hermoso recorrido por aquí, por la finca palestina. Me encantó demasiado dormir en esos glamping en medio de los cultivos de café y de plátano. Una de las experiencias que me ha marcado muchísimo porque tiene una vista espectacular de las montañas huilenses que me encantaron. Además de que esa jugada ya de carreras que hicimos en esas pelotas inflables fue una locura, se cansa uno demasiado, requiere mucho esfuerzo físico a veces, unos 5 minuticos y ya está mamado. No siendo más preciosos, yo me despido desde aquí en Garzón, Huila, señores. Se despide esta hermosa caqueteña de estas tierras huilenses y nos vemos en un próximo episodio que no sé dónde va a ser, esperando que muy pronto sean en mi paloma. Chao, Lin Pingüín.